Empezamos a desarrollar nuestro comentario editorial. Vos lo podés releer en elobservador.uy, sección Argentina. Recordá que nuestra casa madre es El Observador Uruguay y que si te metes en elobservador.uy vas a encontrar nuestra sección Argentina. El título del comentario es Massa arranca con ventaja. Me apuro a aclarar. No significa que ya ganó la elección. ¿Por qué digo que Sergio Massa arranca con ventaja? No con una ventaja numérica, sí con una ventaja de expectativas. Porque la estrategia del miedo, que yo no comparto, y el plan platita, que tampoco comparto, funcionaron. Y porque anoche, entre otras cosas, a caballo de los 6 puntos de diferencia que obtuvo sobre Javier Milei, Massa hizo el discurso correcto, el que tenía que hacer. Demasiado largo, ponele, pero bien pensado. Pasando la aspiradora para captar a los votantes de Miriam Bregman, de Juan Schiaretti, de Patricia Bullrich y de Javier Milei. No le va a resultar fácil. Solo las sumas de votos de Milei y los de Bullrich coloca a Massa muy debajo de un eventual triunfo. La suma lineal da 53 entre Milei y Bullrich. Sin embargo, en política las cuentas no son lineales y los dirigentes ya no pueden orientar el voto hacia donde se les antoja. No es que Milei dice a la gente de Patricia Bullrich, vótenme a mí y la van a votar en Massa. O al contrario, que Massa le diga a los radicales, señores radicales, vótenme y lo van a votar todos los radicales. El mejor ejemplo, hasta el sábado la mayoría de los encuestadores afirmaba que en una segunda vuelta entre ambos, Milei le ganaba a Massa con una diferencia de entre 5 y 7 puntos. Y estoy hablando de una encuestadora que fue una de las pocas que planteó como posibilidad que Massa iba a quedar primero en estas elecciones. Pero ahora, con la sorpresiva victoria de Massa, da la impresión de que casi todo cambió. El pelado, por ejemplo, decía, Trebuch, no, es muy difícil Milei ahora. Bueno, no lo sabemos. Y yo no es que me quiera hacer el ambiguo. No lo sé de verdad. Y es más, les diría que hasta que no empiece la campaña, y ahora mismo va a suceder, de cara a la segunda vuelta, es demasiado audaz anticipar cómo puede terminar. Ahora, analicemos lo que pasó con el diario del lunes, de este lunes. ¿Por qué ganó el ministro de Economía de un país con un dólar blue a 1.100 pesos y al borde de la hiper? Insisto, un país al borde de la hiper. Porque se gastó casi 2 puntos del PBI en poner platita en el bolsillo a casi 20 millones de argentinos. Repito, 20 millones de argentinos. Un enorme conglomerado de jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales y empleados públicos. Para que tengas una idea concreta, casi 4 millones de empleados públicos tiene este país. Y también ganó Massa porque hizo una campaña de miedo casi perfecta, entre comillas, haciéndole creer a los peronistas que lo votaron en las PASOs y los que no lo habían votado que Bullrich ya no era competitiva y que Milei venía a quitarles todos sus derechos. El boleto Milei o el boleto Bullrich a más de 1.000 pesos fue lo más brutal y lo más impúdico que hizo Massa. Pero insisto, le funcionó. Algo parecido hizo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Abro comillas, la derecha viene por tus derechos. Fue casi lo único que repitió una y otra vez. Y de nuevo, a Kicillof también le funcionó. Obtuvo el 44% de los votos con una diferencia de casi 20 puntos sobre Néstor Grindetti, quien, dicho sea de paso, ni siquiera pudo retener Lanús. Ni siquiera el Insaurralde Gate y el Chocolate Gate penetraron con fuerza en la mente y el alma de los bonaerenses. Y de los votantes de Loma de Zamora tampoco. Ayer Federico Termín, el hombre de Martín Insaurralde, alcanzaba la intendencia con más del 50% de los votos. En realidad casi el 50% de los votos. Es lo mismo, lo duplicó al segundo Viñuales. Lo de Massa tiene un doble entre comillas. No es que yo esté de acuerdo con Massa, pero lo que hizo Massa en campaña tiene un doble mérito. Porque no solo recuperó los votos que el peronismo había perdido en 2022 y durante las PASO,
Además, casi alcanzó el 37%, es decir, el mismo porcentaje que consiguió Daniel Scioli cuando enfrentó a Mauricio Macri en 2015, pero en este caso con el 140% de inflación anual. Ahora, el gran desafío del candidato ministro es hacer cambiar de opinión a una parte del 60% de los argentinos que no lo soporta. Pensalo así, el 60% de los argentinos que no lo votó, hasta ayer a Massa no lo soportaba. Se va a presentar como alguien distinto, como el camaleón, sin los modos de Cristina y los chicos grandes de la cámpora, esmerileando a su adversario con el repiqueteo de su presunta inestabilidad emocional. Y todo esto si no pone a la economía de sombrero, si no se pone y nos pone a la economía de sombrero antes de la segunda vuelta, el próximo 15 de noviembre. Y Milei no la tiene nada fácil, ni por arriba ni por abajo. Por arriba, estoy hablando, cuando digo por arriba, estoy hablando de los dirigentes. Por arriba, debe seducir a cada uno de los dirigentes de Juntos a los que ya adjetivó e insultó. Bullrich ayer ya le tendió una mano a Milei. Mauricio Macri trabajaría para tender puentes. Pero los radicales como Gerardo Morales o como Lustó no quieren saber nada. Y Horacio Rodríguez Larreta tampoco. De hecho, dicen que Massa ya le ofreció a Horacio Rodríguez Larreta la embajada de los Estados Unidos. ¿Está a punto de romperse Juntos por el Cambio, la que hasta ayer era la principal fuerza de la oposición? Mientras tanto, Milei, por abajo, debe convencer a una parte del electorado que por alguna razón eligió no votarlo. ¿Qué papel jugará Jorge Macri, uno de los pocos triunfadores de la oposición? ¿En qué lugar se parará Rogelio Frigerio, gobernador electo de Entre Ríos? Otro de los que emergió intacto en el medio de la debacle de Juntos por el Cambio. Lo único seguro es que el próximo presidente de la Argentina tendrá una enorme bomba para desactivar y otra enorme dificultad o enormes dificultades para gobernar. La composición de la Cámara de Diputados lo explica de manera contundente. Unión por la Patria se quedará con 107 diputados, Juntos por el Cambio con 94 y La Libertad Avanza con 38. En el Senado, la proporción de fuerzas será casi idéntica. Es decir, se necesitarán muchos acuerdos para aprobar las leyes más urgentes que necesita la Argentina. Y todo esto en un contexto de suma volatilidad. Volatilidad política, económica, social y emocional. Vamos de frente.